tienes que escuchar a tu esposa, ahí que tiene un lindo testimonio. Así que vamos a compartir pantalla ahora y escuchar este testimonio. ¿Por qué hacemos esto? Porque los testimonios son las obras de Dios. Y eso, los salmos dicen que nosotros debemos contar las obras de Dios. Y eso es para gloria de su nombre, no es para elevar el nombre de alguien. Es para decir, Dios hizo algo en mi vida y yo quiero dar a conocerlo. No me voy a callar porque esto es importante. Así que escuchemos esta linda entrevista. Hola hermanos, qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo en este día que estamos haciendo la reunión, ¿verdad? Como equipos de quienes trabajamos sirviendo en las iglesias en casa. Y estoy muy contenta hoy día de poder presentar este formato que tuvo tanto éxito en nuestra primera reunión del año. Yo sé que a muchos de ustedes les gustó poder conocer la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? Que a veces nos vemos sus caras, pero realmente no sabemos más de ellos. Bueno, hoy día tengo el honor de poder entrevistar a Carmen Gloria, que también va a ser un descubrimiento para mí, porque también la estoy conociendo un poquito más de su vida. Así que, hola Carmen Gloria, ¿cómo estás? Qué bueno poder compartir este día contigo y que todos quienes estamos aquí en la reunión hoy día te podamos conocer un poquitito más. Y la verdad es que yo quería que nos contaras un poquitito acerca de tu testimonio. ¿Cómo es que tú conoces al Señor? ¿Vienes de familia cristiana? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? Hola Glory, ¿cómo estás? También saludo a la iglesia, yo soy súper nuevita y con esto de casi un año de pandemia he tenido poco tiempo de conocer personalmente a mis hermanos, pero ya tendremos el tiempo ya. Mm. No vengo de familia cristiana para nada. Eh, Creo que desde niña tuve un vacío muy grande en mi corazón. Tuve una infancia y una adolescencia muy solitaria. Mm. Somos tres hermanos, dos hombres y yo, la menor, la única mujer. Por lo tanto, tampoco tuve una hermana para contarle mis vivencias. Mis padres tenían un mal matrimonio. Mi papá muchas veces fue infiel y Mm. totalmente ausente de lo que pasaba en casa. Más bien cumplía con su rol de proveedor. Mm. Mi mamá también trabajaba mucho, largos horarios, así que sentí harta soledad durante mi infancia y gran parte de mi adolescencia. Mm. Así fue como me las arreglé para ser una persona independiente, pero muy falta de cariño, muy carente de cariño. Ya en la juventud me puse una buena máscara de autosuficiente, que podía solucionar todos mis problemas sola, pero en realidad tenía un tremendo vacío emocional en mi corazón. Pasó el tiempo y me casé con Andrés en el año 1981. Eh, venía él también de una familia disfuncional, de un matrimonio muy malo, Mm. así que nuestro sueño de familia perfecta duró poco tiempo, 2 años más o menos, y comenzaron los conflictos, las peleas, cada uno arrastraba sus Mm. malos hábitos, sus malos tratos, y así se fue destruyendo nuestra relación. Comenzamos a faltarnos el respeto, empezaron los gritos y ya al final casi no hablábamos. Mm. A esa altura ya teníamos dos hijas, Paula de 5 años y Valentina de 2, y le estábamos haciendo muchísimo daño Mm. con nuestras discusiones, con nuestros gritos, y fue cuando decidimos, por el bien de todos, separarnos. Andrés, con sus maletas listas, ya listo para partir, se encontró con un amigo de la juventud, de esa loca juventud que él también tuvo, Mm. que también había tenido una separación muy dolorosa. Y le habló de un encuentro matrimonial, de un Jesús que había transformado su vida, que había salvado su matrimonio. La verdad que
Andrés no le interesó mucho todo este cuento, pero dijo, no perdemos nada con ir, así me quedo un tiempecito más en casa, así que me invitó a este encuentro. Y típico las mujeres que tratamos de salvar siempre las cosas. Dije que sí. Asistimos este fin de semana sin muchas expectativas. Llegamos muy orgullosos, como si fuéramos un matrimonio perfecto. Pero cuando Jesús desnudó nuestro corazón, nos mostró tanto pecado dentro de nosotros que caímos de rodillas a sus pies, pidiendo perdón y clamando para que sanara nuestro matrimonio, nuestras vidas. Y le pedíamos que Él se hiciera cargo de nuestro matrimonio, que Él reinara en nuestro corazón. Incluso nunca se me va a olvidar la fecha. Fue un día 25 de octubre del año 1988, cuando nuestras vidas cambiaron para siempre, para siempre. Salimos de ahí en llamas. Andrés quería ponerse cuello, quería ser pastor, se metió a cuánto curso intensivo había, estudiando la Biblia, tremendamente motivado. Le hablábamos a todos nuestros amigos de Jesús, los invitábamos a encuentro matrimonial, llevamos a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia. La verdad que algunos pensábamos que nos habían metido a una secta, nuestra familia nos criticaba un poco, pero de a poco iban cayendo en encuentro matrimonial y muchos de ellos siguen todavía el camino del Señor. Así que no fue en vano la tarea. Nuestras hijas también notaron nuestros cambios, nos miraban con extrañeza, pero al final se convencieron que el cambio era en serio. Empezamos a tener más armonía de familia. Fue una experiencia difícil de describir, pero fue totalmente sobrenatural. Queríamos que todo el mundo viviera esta experiencia. Me imagino. Yo en mi caso comencé a estudiar la palabra, cambié mi manera de hablar, mi lenguaje, saqué garabatos de mi vocabulario, también comencé a cambiar amistades, absolutamente, y lo único que quería era servir en la iglesia, haciendo cualquier cosa. Así que el Espíritu Santo, a través de la palabra, empezó a cambiar mi vida realmente. Así mis hijas empezaron a crecer, empezaron a ser adolescentes, pero lo que sí, nunca hubo opción de decir, ay, este domingo no vamos a la iglesia. Aquí no había opción, era una obligación. Yo te diría que hasta los 13 años era una obligación ir al culto. Estuviéramos donde estuviéramos, pasándolo bien, había que ir al culto. Con mucho reclamo, pero iban. Y ya después, a los 13 años, yo les decía, estudien la palabra, métanse un curso en la iglesia. Y ellas no, eran bastante tímidas y no querían ir a la iglesia. Entonces yo creo que el Espíritu Santo tiene que haber puesto en mi corazón, haz tu curso en tu casa de jóvenes y las incluyes a ellas. Claro, claro. Creo que de haber estado unos 5 años haciendo tutoreo con los jóvenes, los SEAN que hacían en la iglesia nuestra. Incluso tengo 3 matrimonios que se armaron ahí en estos cursos, pero la finalidad de que mis hijas estudiaran la palabra también se cumplió. Dios es fiel. Y hoy están sirviendo con sus maridos y con su familia en la iglesia. Incluso tengo un yerno pastor. Así que Dios ha sido muy fiel con nosotros. Realmente nos cambió la vida. Tenemos una vida vieja, terrible, y una vida nueva que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Carmen Gloria, qué poderoso testimonio de familia, ¿no? Cómo eso nos motiva que el Señor, yo y mi casa,
¿no? Y parte por Así uno, es. parte por el matrimonio y va agregando a los demás, así que me alegro mucho. Y para terminar este tiempo, quisiera que tú les pudieras dar unas breves palabras a las personas que a lo mejor están aquí de visita hoy día por primera vez en nuestra iglesia o van a ver después este video por YouTube, por Facebook y que están en esa decisión, están como tú, ¿no? Antes de conocer al Señor. ¿Qué le podrías decir a esas personas que aún no han tomado la decisión por realmente hacer a Jesús el Señor y Salvador de sus vidas? Yo les diría que la decisión más importante que ellos pueden tomar en sus vidas es entregarle la vida a Jesús, porque de eso depende su eternidad. Pueden ir a una eternidad con el Señor o a una eternidad sin el Señor. Es Mm, la decisión más importante que pueden tomar en sus vidas. Eh, en mi vida vieja, llena de pecado, eh, el Espíritu Santo me fue transformando cada día más a la imagen de Jesús. Y cuando miro hacia atrás, digo, ¿cómo pude vivir sin Jesús? mm, Y eso es lo que uno trata de explicarle a la gente. mm, Yo comparto el Evangelio con la gente y sé que la gente como que queda mirando, mm, pero ese ya no es problema mío. Yo tengo la misión de compartir el Evangelio. mm. La obra la hace el Señor. Yo Amén. cumplo con mi parte. Así Y es. también creo que la oración de salvación no basta. Mm, Tiene que haber un seguimiento, un discipulado, un enseñar la Biblia, compartir con esa persona. mm, Así que no es solo decirle que tome la decisión, sino que hay que acogerla y mm. discipularla. Así es. Así creo que tendría que ser, Glorita. Muy, muy, muy de acuerdo contigo, completamente, completamente, ¿verdad? Es la orden del Señor de hacer discípulos, de ir predicar el Así, Evangelio haciendo discípulos a las naciones. Así que, wow, qué bendición conocer tu testimonio, el de Andrés, también a través tuyo, ver, ¿no es cierto?, la fidelidad de Dios, de tener paz ahora también con tus hijas, imagínate, con tus yernos, con tus nietos, o sea, toda la descendencia que va a venir de aquí en adelante totalmente transformada, cambiada por ese encuentro divino, esa cita divina de tu esposo con su amigo, ¿verdad? Estas citas que Dios nomás hace, estas conexiones que son sobrenaturales. Así que muchas gracias, Carmen Gloria, por compartir esto con la iglesia. Sé que muchos han sido bendecidos y animados y ver nuestras historias y conocernos, como tú dices, nos tocó en pandemia, bueno, conocernos un poquitito más a través de estos testimonios. Así que sabemos que han sido bendecidos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentas ambas de haber podido compartir este ratito con ustedes y sigamos entonces con todo lo que hemos preparado para la reunión de este día domingo. Un besito, Carmen Gloria, a la distancia que estás allá en Miami, súper lejos. gracias, Gloria. Ahora sí. Eh, sí, muchas gracias, Carmen Gloria y Gloria, qué linda entrevista. Siempre son gloriosas los testimonios de conversión. Me encanta escuchar eso, cómo Dios hace esa obra de sacarnos de donde estábamos y transformar nuestras vidas. Gracias, gracias por compartir eso y poder conocerlos. Y toda la gloria sea para Él. Bueno, hoy también queremos escuchar palabra de Dios y después de la palabra vamos a tener la Santa Cena. Por si no se habían preparado, todavía pueden ir rápido a la cocina y traer algo que sirva de implemento para la Santa Cena, que será luego de la predicación, que hoy la tiene a cargo Waldo. Así que, Waldo, que Dios te bendiga, que te use y adelante con la palabra. Amén, muchas gracias. Voy a... ¿Ahora o no? ¿Pueden escucharme? Sí, ya, muy bien. Bueno, doy gracias al Señor por el testimonio de Carmen Gloria, ¿verdad? Y que nos habla acerca de un Dios que transforma. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora en este sermón de hoy. Es un sermón diferente a otros porque normalmente trato de estar en oración y pedir que Dios me dé una palabra puntual para la iglesia en el tiempo preciso. Pero ahora es más bien una carga que yo creo que obviamente pienso que viene del Señor y es la pregunta,
cómo nos relacionamos con un mundo perdido. Entonces la clase va a parecer más una clase que un sermón. Es como enseñar cómo nos relacionamos con este mundo perdido. ¿Y a qué viene esta pregunta? Es por la cantidad de maldad que vemos en nuestros días. Cómo el mundo va en una picada, ¿verdad? Y parece que va acelerando en la picada hacia abajo, ¿no? Es decir, una vez C.S. Lewis decía que el mundo es como alguien que va en una canoa, va remando, y viene una de estas cascadas, ¿no? Que son infinitas, ¿verdad? Y que significa la muerte. Y el mundo va remando, y en vez de ir en contra de esa muerte segura, esa cascada que viene, empiezan a remar con más fuerza. Y esa a veces es la impresión que tengo de lo que yo veo de nuestro mundo actual, un mundo muy difícil. Y es muy difícil para nosotros como cristianos participar de este mundo, como que cada día se nos hace más estrecho el panorama, más difícil hablar, hay temas que no podemos hablar, hay una censura en general en los medios. em, Ser cristiano más que un valor hoy día parece casi como un fanatismo, ¿verdad? O gente obtusa, una imagen que es vendida también por los medios de comunicación y que pienso que es la tendencia general que va poniéndose aún más grave, aún más fuerte. Entonces tengo la impresión de que no van a venir como mejores días para nosotros como cristianos en cuanto a las libertades, pero sí creo que Dios va a usar esto. Entonces sí hay un mensaje de esperanza en todo esto. Entonces, pero ¿cómo nos relacionamos con un mundo donde temas como la homosexualidad, el aborto, la eutanasia, los temas de género, son vetados para nosotros como cristianos, especialmente por un mundo que quiere tener una sola voz, pero una voz sin Dios? Eh, en general yo observo que la iglesia cristiana tiene como dos posiciones, habiendo muchas entre medio, pero dos que están en los principales extremos. Una es una iglesia que aparece como combatiente, que son grupos más bien minoritarios dentro de la iglesia evangélica, y que en el fondo asumen una bandera muy fuerte respecto de estar en contra del aborto, ¿verdad? En contra del homosexualismo, en contra. Y, y yo comparto muchas de esas cosas. Honestamente, yo sí creo que hay verdad en eso. Es decir, hay muchas cosas que hay que levantar la voz. Y por otro lado, está la iglesia que en el fondo vive dentro de los muros de la iglesia y no se conecta con el mundo, sino que desarrolla toda su vida dentro de esos muros. Es muy parecido a lo que podría ser una especie como de monasterio desvinculado de la realidad externa. Entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Entonces la respuesta ideal sería, nosotros estaríamos al medio, ¿no? Siempre buscando como una posición ecléctica, conveniente, es decir, tenemos un poquito de los dos, pero ¿cuál será la visión que tiene Dios sobre esto? ¿Ah? Entonces, em, porque yo creo que hay presiones que vamos a experimentar nosotros, también como Iglesia Camino Nuevo, y esto yo se los adelanto, porque la iglesia evangélica y como cristiano tú, donde quiera que te muevas, vas a ser sometido a una mayor presión para que te definas, en el fondo para que digas tú, bueno, a ver tú de qué tipo eres, cómo te mueves, cuál es tu opinión sobre esto. Entonces, ¿cómo nos relacionaremos con este mundo? En lo que queda de este mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder obrar en este mundo? Entonces, lo que me he propuesto es revisar la Biblia para ver cómo ve Dios el mundo y particularmente en la persona de Cristo, cómo Jesús se relacionó con el mundo. Ahora, antes de entrar al tema, ¿cómo definimos mundo? Porque ahí está la primera cosa, ¿no? ¿Qué entendemos por mundo? En la cultura hebrea no existe un concepto en general del mundo. De hecho, cuando ellos ocupaban la palabra mundo, se refieren a todo, todo es el mundo, el todo, el todo. Ahora, en la concepción griega, porque recuerden que el lenguaje habla, es una expresión de la cultura, el lenguaje expresa cultura. Entonces, pero los griegos tenían muchos conceptos del mundo que sí están en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Ahora, ¿qué conceptos del mundo hay en la Biblia? Uno, el universo, muy parecido al concepto hebreo, el todo el universo. Ese sería el mundo, una definición que sí aparece en la Biblia. El mundo y los que en él habitan, ¿verdad? Y será, la palabra llenará todo el mundo. Ahora, también se refiere a la Tierra, particularmente a la Tierra, a nuestro planeta. También se refiere la palabra mundo al planeta Tierra.
Otra forma es la humanidad que Dios ama y que desea salvar. Ese es un concepto muy importante. El mundo, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere entonces a la gente que Dios ama. Otra expresión es el mundo pecador y malvado, que se aparta de Dios y rechaza su gracia. El mundo como lo mundano, ¿no? Lo opuesto a aquellos que siguen al Señor. Entonces, habla de lo que se ha tratado de expresar el sistema. El mundo es el sistema corrupto que es gobernado por Satanás. Y otra expresión que también se ocupa es el presente siglo, es decir, el mundo que nos tocó vivir a nosotros ahora, este mundo que es diferente a 1830 o 1900, el presente siglo. Y una última expresión que también aparece en la Biblia es el mundo venidero, es decir, el mundo que nos traerá a Cristo con su segunda venida. Entonces, hay varias formas de entender la palabra mundo, pero vamos, para simplificar, referirnos solamente a dos, que yo creo que en el fondo esas son las que nos van a permitir saber cómo relacionarnos con el mundo. La primera es entender el mundo como la gente que Dios ama, el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una manera entonces de entender el concepto de mundo como las personas. Y el otro concepto, que a veces se nos confunde y por eso nos cuesta tanto saber cómo actuar, es el sistema corrupto, el sistema perverso que Satanás tiene actualmente en el mundo. Y que, bueno, puede coincidir o no con ciertas teorías conspirativas, ¿verdad? Acerca de que hay personas que están interesadas en controlar este mundo, que yo sí creo que así opera, y que hay una maldad detrás de todo esto, y que hay fuentes, digamos, que están queriendo controlar el mundo, que no es Dios, sí, también lo vemos. Entonces vamos a hablar de esos dos mundos y cómo nos relacionamos con esos dos mundos, ¿ya? Eh, entonces, vamos a ocupar a Jesús, la figura de Jesús, para saber cómo él se relaciona con estos dos mundos, cómo se relacionó con la gente y cómo se relacionó con el sistema perverso, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Y porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Vamos a ver algunos versículos sobre eso. Primera de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, tenemos a Cristo y Él es nuestro ejemplo y dice la Escritura, tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, como cristianos, tenemos que mirar a Jesús. Es muy importante decir entonces, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? En el fondo, esa es una manera de ver la realidad. Pablo, el apóstol, también decía lo mismo. Decía, por ejemplo, en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Es decir, imitémonos nosotros en nuestra gran imitación a Cristo. 1 Corintios 4:16, otra vez el apóstol Pablo dice, por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Y Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y la última cita en relación a esto de seguir una imagen, seguir a Jesús, Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Es un texto increíble, la verdad. Si lo pensamos, hay mucho contenido ahí adentro, pero quedémonos con esto de ser imitadores. Ok, tenemos claro el concepto de la introducción. Hay un mundo que son la gente y hay un mundo que es el sistema. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesús con esas dos realidades. Punto número 1. Vamos a leer en Lucas 4:42 cuál fue el propósito de la venida de Cristo. Lucas 4:42 y 43 dice así: cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban, y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, también las otras ciudades debo anunciar, en las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. O sea, Jesús, ¿cómo se relaciona con la gente? Las multitudes lo siguen, ¿no? Pero él tiene un camino trazado que es anunciar ese reino a todo el mundo.
Entonces lo anuncia a un grupo y aunque esa masa, esa cantidad de gente quiere estar ahí, de hecho dice, quiere que no se separe de ellos porque les da seguridad que Jesús esté con ellos, Jesús sigue su marcha porque tiene que alcanzar a más personas, anunciar el reino a más personas. Esto está en la declaración inicial de Cristo, que la podemos encontrar en Lucas 4, que dice así, Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Es decir, Jesús tiene bien claro, tiene como una ruta, ¿no? Una guía de ruta a lo largo de su vida, y el propósito de Jesús es anunciar el reino. Ese es su objetivo básico. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la vida de Jesús. Jesús no se pierde. A veces nosotros tenemos tantas cosas que hacer que a veces es difícil decidir cuál hago, ¿no? Pero Jesús sabía que su propósito era anunciar el reino. Jesús anunciaba el reino. Ese era su mensaje. Eso es lo que salía de la boca de Jesús. Es importante entender esto porque si yo voy a imitar a Jesús, tengo que ser un hombre o una mujer, ¿verdad? Que anuncie el reino, que anuncie el reino. Y se lo anuncio a todo el mundo, se lo anuncio al que está allá, al que está acá, a todo el mundo le anuncio el reino, la buena nueva de que hay esperanza en Cristo Jesús. La segunda cosa que yo observo en la vida de Jesús es que él se relacionó con su mundo, con el mundo que le tocó. No es como, no tiene una visión tan global. De hecho, la visión de Jesús es hacia el pueblo de Israel. Aunque la declaración de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, Jesús se enfoca en Israel. Ese es su campo de acción. Eso también me llama la atención porque a veces uno quiere tener un campo, un radio tan grande de influencia que de alguna forma descuidamos el radio principal que Dios nos ha puesto. Entonces, aterricemos esto. Mi radio de acción sería mi familia, mi esposa, mis hijos, mi familia extendida, mis vecinos, mis amigos. Ese sería como mi primer radio de influencia en el cual yo debo de proclamar ese evangelio. Algunos quieren escapar de eso, entonces quieren irse como misioneros rápidamente a la India, ¿verdad? Pero olvidan los radios de acción en los cuales nosotros somos altamente efectivos. Como escuchábamos en el testimonio de Carmen Gloria, ella dice de que una vez que ellos se convierten, empezaron a hablarle a sus amigos, a los que conocían. Ese era su mundo. Entonces, entendamos que también Dios nos pone un mundo alrededor nuestro al cual tenemos que anunciar el Evangelio. Esto era bastante radical en la vida de Jesús, es decir, él tenía un mensaje dirigido hacia los judíos y hay excepciones que encontramos en la Biblia y vamos a leer una de esas excepciones y explicar cuál es el corazón de Jesús sobre esto. Mateo 15, desde los versos 21 en adelante. Mateo 15, versos 21 en adelante, dice así. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, atiende pues, viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él, dijo Jesús, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas, y su hija quedó sana desde aquel momento. Es una historia maravillosa, es una historia que nos habla acerca de los planes, las visiones y el corazón de Dios. Jesús está enfocado en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús viene a cumplir el propósito para el pueblo de Israel que luego veremos en la vida del apóstol Pablo será extendido a todas las naciones. Pero originalmente, recuerden, Jesús nace judío, todos los apóstoles son judíos, la iglesia inicial es judía. Entonces, ¿por qué? Porque el enfoque fue primero allí. Jesús viene, pero aparece esta mujer cananea, que no es judía, es una mujer extranjera, y empieza a gritar.
Y es interesante esto porque el grito de la mujer incomoda a los apóstoles, ¿no? Ellos no querían escándalo. Entonces paremos el escándalo, Señor, porque esto es incómodo. Es incómodo que alguien venga gritando detrás de nosotros. Yo pienso el valor igual de esa mujer, el valor y la desesperación de esa mujer. A veces yo creo que es bueno gritar, hermanos, en realidad. Pedirle a Dios como un grito, Señor, ayúdame, sáname, salva a mi familia. Señor, a veces somos como tan prudentes, ¿no? Que nos olvidamos de esta tensión que se produce en el ruego. A veces pensamos y llegamos a una teología que yo pienso que es falsa, que decimos, bueno, como Dios sabe todo, no oro. Pero la Biblia dice que yo ore, la Biblia dice que yo clame, la Biblia dice que yo pida, no me genera pasividad. A veces hay doctrinas que son fuertes y se introducen que generan pasividad en la vida de la gente, pero lo que menos yo veo en la Biblia es eso. Esta mujer está gritando, pero tiene un problema, no es judía, no es judía. Ese es su gran problema. Y entonces Jesús dice allí, no le dio nada, no la escuchó. Y los apóstoles empiezan a poner atención en ella, y luego esta mujer, en vez de callar, insiste nuevamente, y Jesús le dice que no es bueno. Es una expresión que puede parecernos dura, pero es una expresión, es como un juego, una historia de niño. Le dice, yo no está bien, digamos, que nosotros demos de comer a los perrillos, a los perritos, ¿verdad? Pero no era una expresión mala, era una expresión cariñosa. Hay muchas expresiones que a nosotros nos chocan porque nos parecen un poco fuera de nuestro contexto cultural, pero en realidad no era el propósito. Jesús no estaba siendo hiriente, pero le estaba diciendo claramente a ella, claramente, que las nuevas que él traía eran dirigidas hacia el pueblo de Israel. Entonces la mujer dice una frase tan sabia, tan profunda, pero mira, aún los perritos comen de las migajas que caen. O sea, está hablando con Dios, ¿no? Está argumentando con Dios. Jesús es Dios. Es impresionante cómo la mujer le habla y le argumenta al Señor. Saben, yo creo que Dios nos da una gran libertad para que hablemos con corazón abierto con Él. A veces yo creo que el conocimiento es bueno, pero el mucho conocimiento nos envanece y también nos entumece en nuestra verdadera relación con el Señor. Tenemos que hablar como salga del corazón, ¿no? Que salga desde allí y le hablamos a Dios lo que queremos. De hecho, Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. O sea, le dice que le suceda lo que ella quiere, y dice que en ese momento su hija quedó sana. En ese momento. Increíble. No andamos con negociaciones. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo. Ahora, el objetivo de Dios era particularmente Israel. ¿Por qué quiero mencionar eso? Porque a veces nos podemos distraer nosotros y no nos damos cuenta que hay un Israel al lado de nosotros al cual tenemos que testificar. Entonces, ¿cómo yo me relaciono con mi mundo? Primero sabiendo cuál es ese mundo que tengo alrededor, cuáles son mis parientes, mis amigos. Ustedes tienen parientes diferentes a los que yo tengo y tienen vecinos diferentes a los que yo tengo. Tienen compañeros de trabajo, apoderados del colegio. Ese es el mundo inicial. Es verdad que hay otro mundo que Dios puede abrirnos. Compartía en el tiempo de oración que tengo varios amigos que están enfermos en otros lugares, y particularmente en Bolivia, donde ahora la segunda ola está tocando, pero muy fuerte esa nación, y una nación muy pobre, con pocos recursos. Y dentro de las personas, varios amigos nuestros están mal. Uno de ellos, a quien yo aprecio mucho, está casi como al borde de la muerte, y ahora me mandó un audio, justo ahora en que estábamos en el tiempo de alabanza, y pedí oración, y bueno, hay tantas cosas que a veces nos cuesta entregar a Dios y descansar, pero yo veo que Él es parte de mi mundo, es parte de mi mundo, porque Dios me ha permitido tocarlo a Él, me ha permitido conocerlo, me ha permitido predicarle, es parte de mi mundo. Y tenemos cada uno de nosotros diferentes influencias o lugares donde Dios nos ha colocado para hacer esa luz. Entonces piensen ustedes, ¿cómo nos relacionamos con el mundo? Diría yo, bueno, presta atención, ¿cuál es el mundo que está a tu lado? ¿Cuál es el que Dios te ha puesto frente a tus narices? El tercer punto nos muestra un camino a seguir desde la perspectiva del juicio final. Es decir, vamos a leer un texto que nos habla desde el último tiempo, es decir, es una foto del futuro, de lo que va a pasar cuando Jesús venga y nos va a demandar cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. Él va a decir y va a reclamar un accionar nuestro en cuanto a cómo debiéramos habernos relacionado con el mundo. Y esta historia está en Mateo 25, versos 31 en adelante, y lo voy a leer.
Vamos a leer harto la Biblia, ¿ya? Mateo 25, versos 31 en adelante dice así. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros en cuanto a relacionarnos con el mundo? Que tengamos una visión para los débiles, que tengamos una visión para el necesitado. A veces nos acomoda gente que tenga una vida como buena, ¿verdad? Y lo pasamos bien juntos y esquivamos a veces a los problemáticos o personas que están en situaciones complejas, pero la iglesia debe tener un corazón para eso, un corazón para el que está en la cárcel, para el que está enfermo, el cual es débil, el cual es rechazado, el cual no tiene agua, el cual no tiene comida. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de transformarnos en una iglesia que de repente sea como un club de personas que se siente bien entre ellas. Ese es un gran riesgo para nosotros, es un riesgo grande, no es un riesgo pequeño. Otras iglesias tienen otros riesgos, nosotros tenemos ese riesgo y no es un riesgo pequeño, es un riesgo grande. Entonces tendremos que saber nosotros cómo relacionarnos con este mundo. Y entonces tendremos que abrir nuestra mirada hacia un mundo que está allí, que a veces no queremos verlo, que son los necesitados, que son los tristes, que son los apagados, que son los quebrantados. Y a veces no solamente queremos ver las cosas buenas. Es como cuando uno decide ver una película, ¿no? ¿Les pasa a ustedes que si la película es muy dramática o muy triste, como que no dan ganas de ver la película? Pero si la película es de acción o graciosa, a veces uno quiere ir en esa vertiente. Pero la vida es un poco dramática. La verdad es que tiene mucho de drama y mucho de dolor. Hay mucho dolor en este mundo. Yo pienso ahora con el tema del COVID, hay mucho dolor. Yo creo que hay mucho cansancio, hay mucha desorientación, hay mucha frustración. Muchos de nuestros hogares en nuestro país están deshechos. O sea, yo creo que el 50% de la familia de nuestro país, el 50% está deshecho, sin equivocarme, digamos, sin hacer la estadística paso a paso, pero yo me atrevo a decir que así en lo pequeño, el 50% de la familia de nuestra nación se han hecho pedazos. Y entonces hay mucho dolor, hay muchas cosas que no están bien. Hay insatisfacción, hay dolor, hay rabia, hay muchas cosas que no nos gustan y que a veces nos gustaría que no fuera así. Es como cuando ocurrió esto del estallido social, a veces como me toca viajar afuera, cuando yo llego dice: usted, hermano, viene de Chile, ¿ah? Chile es como un país desarrollado, ustedes tienen una economía, ¿verdad? ¿Qué tal cosa? Y a mí me gusta cuando dicen eso, ¿eh? Yo debo admitir que a mí me gusta, como que digo: bueno, así somos nosotros, ¿verdad? Es que somos emprendedores, y uno empieza así como a meterle más de lo que realmente es. Entonces como que ese discurso me suena bien, pero un estallido social, que estemos a punto de una guerra civil,
O sea, ¿de qué estamos hablando? En el fondo como que te dan ganas de irte, pues ya no somos, ya no me siento tan cómodo con la pintura. Entonces podemos decir, no, acallemos la cuestión, mejor que no se vea, que no aparezca. Por motivos de la Embajada de Holanda tuvimos que ir el jueves a Santiago. Teníamos que hacer un trámite para los niños con sus pasaportes. Y al regreso pasamos frente a la Plaza Italia. Y vimos la Plaza Italia y todos los alrededores y las cuadras ahí que se ven. Da mucha pena, da mucha pena. Por un lado, el barrio alto donde estaba la embajada, ¿verdad? Todo ese sector lindo. Y parece que está en los Estados Unidos, ¿verdad? Parece un mundo ideal. Y llega a Plaza Italia y como que siente el choque. Ahí se siente como una impresión dolorosa. Y entonces no me gusta a mí mostrar esa parte de la postal de Chile. Mejor mostremos el Costanera Center, pero no mostremos esta otra parte. Y saben, yo creo que nosotros como iglesia tenemos que tener los ojos abiertos a todo, al dolor, a la cosa fea también, a las cosas que nos incomodan, porque a veces uno tiene una mirada selectiva, ¿no? Es como hacen las redes sociales, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, si tú buscas en YouTube a cierto tipo de personas que piensan de una manera, el YouTube te va a estar sugiriendo solo videos de ese corte, ya no te ofrece de otras tendencias. Si tú eres más de derecha, por ejemplo, y aquí qué bueno que dice que los que estaban a la derecha se fueron con el Señor. No, no digo eso, pero sí en el fondo, lo que estoy diciendo yo es que a veces si tú tienes una mentalidad política que va muy hacia la derecha, todo lo de la izquierda es como incómodo, todo lo de la izquierda como que no va, como que, y en realidad, hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón para todos. O sea, tengo que tener una capacidad de tener misericordia con los de derecha, con los de la izquierda, con los del medio. Yo no puedo estar haciendo esa selección, ¿no? No puedo solo estar escogiendo a los que piensan como yo. Entonces, cuando Jesús le recrimina a la gente, ¿verdad? Que ellos no lo han visitado, no han ido a curarle, no le han dado vestuario. Está reclamándonos por cosas que están a nuestro alrededor y a veces no queremos verlas. Entonces, yo creo que eso es algo que el Espíritu Santo tiene que mostrarnos respecto a personas necesitadas que están a nuestro alrededor y que necesitan a veces una ayuda, puede ser, o un trato de dignidad. Tratemos con dignidad a la gente. Ser amables con todo el mundo, con las cajeras, por ejemplo, en los supermercados. Yo digo que están hiper estresadas, o las personas que están controlando los supermercados. Yo ya me hice amigo del que cuida el banco aquí abajo, ¿verdad? Y ya nos saludamos. Y la verdad es que quiero ir a entregarle una Biblia, ya es el próximo paso debe ser ese. Pero en el fondo yo veo que él aprecia mucho que alguien le hable y que lo trate bien, digamos, y no que yo sea el que trata tan bien, pero sí tenemos que ser gente amable, gente que le lleva y ayuda a los que son necesitados. Algunos de ustedes trabajan a veces en lugares donde pueden ver la necesidad en primera fila. Entonces, quizá ábranos los ojos, ayúdenos también al resto de la iglesia a abrir los ojos. Díganos, miren, en mi lugar hay una población donde hay mucha necesidad. ¿Qué tal si como iglesia vamos a ayudar? Ábranos los ojos, porque a veces estamos tan segmentados, ¿verdad? Tan en nuestras burbujas que no nos damos ni cuenta o pensamos que todos están bien. Es como cuando yo pienso aquí en el condominio. Mi condominio está cerrado, ¿no? Y yo si pienso que esa es la realidad del mundo, es la locura, pero no es así. Entonces tenemos que abrir los ojos a las realidades. Ayúdennos a ver si somos ciegos en esto. Entonces, ¿cómo se relacionaba Jesús y qué es lo que espera de nosotros que nos relacionemos con el mundo? Que cuidemos, que amemos, que demostremos misericordia, que seamos personas que estemos atentos al débil. Eso es lo que Dios espera, cómo nos relacionemos con el mundo. Número 4, son 6 nomás creo. Jesús trató a un solo grupo con dureza. A un solo grupo lo trató duro. Y no fueron los gobernantes romanos, no fue las personas que estaban en ciertas posiciones de poder militar, porque recuerden que Israel estaba bajo Roma. No, él fue especialmente duro con los religiosos. Y antes de leer los textos acerca de los religiosos, me gustaría hacer una pequeña definición de religioso. Los religiosos son aquellos que no viven lo que predican, que conocen la Biblia, que saben los versículos, se lo saben bien, pero su vida no nos habla de lo que ellos saben. Eso es ser un religioso.
El religioso es aquel que tiene una desintegración entre lo que él dice con lo que él hace. Entonces todos nosotros corremos el riesgo de ser religiosos. Los religiosos tienen varias características, generalmente con un espíritu amargado, y tienden a amargar a los otros. Son personas muy juiciosas y tratan de poner cadenas en las vidas de las otras personas. Eso también es característico. Les gusta también los primeros lugares, les gusta que destacar, ¿verdad? Hablar, pero sus vidas no se condicen con lo que ellos hablan. Entonces Jesús sí tuvo un grupo con el cual tuvo problemas, fue con los religiosos. Ahora, esto es lo interesante, ¿no? Porque si pensamos en el mundo, los religiosos en realidad no están en el mundo, están acá a este lado, están en el lado de la iglesia. El problema de los religiosos es en nuestro lado. Y donde Jesús fue duro sería en el sector de nuestro lado. No sé si lo logran ver o entender, pero Jesús no fue tan duro con el mundo, pero sí fue muy duro con aquellos que decían que lo conocían o que creían en él, pero que no vivían de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces yo diría que si alguien estuvo en el lugar equivocado o que bueno, tuvo problemas con Jesús, fueron los religiosos. Mateo 15, hay montones de textos, pero Mateo 15 dice así: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En el caso particular, lo que hacían los escribas y los fariseos es que para no cumplir el mandamiento de honrar a los padres y a las madres, que tiene que ver con esto de cuidarlos, ¿verdad? De que si les faltaba sustento económico, los hijos tenían que ir, ¿verdad?, a ayudar a sus padres. ¿Qué es lo que inventaron estos religiosos? Que cuando uno daba una ofrenda a cualquier lugar, ¿verdad?, eso se descontaba. Era como que tú estabas liberándote de la obligación de honrar a los padres. Entonces, si yo le daba unos 300 pesos al tipo que me cuida el auto, yo le descontaba, clink, ya no tengo que honrar a mi padre y a mi madre porque yo ya di una ofrenda. Ese era el pensamiento. Ellos inventaron eso. No tenía nada que ver. Pero eso hacen los religiosos, pues inventan reglas que no vienen del corazón de Dios y que nos hacen vivir un cristianismo pesado. Tenemos que tener muy cuidado de nosotros ser religiosos. Examinen su corazón, si hay amargura, si hay juicio, si de repente andamos solamente preocupados del comportamiento de los demás, ahí luz roja, que sus conciencias les ayuden a volver a un cristianismo verdadero, que es mucho más espontáneo, que es gozoso. Las personas que tienen lleno el espíritu del Espíritu Santo son personas que hablan bien de los demás, que aman a los demás, que están buscando el bienestar de los demás. Eso es la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso dice la Biblia. Esas son las evidencias de un cristiano. Entonces, ojo si nosotros de repente andamos con un ojo muy crítico, si de repente nos estamos volviendo como muy críticos, ya sea a la iglesia o fuera de la iglesia, eso tenemos que guardar nuestro corazón. El corazón del religioso hace mucho daño. Entonces, no queremos eso. Y espero que ni tú ni yo caigamos en esa trampa, porque es la apariencia, ¿no? Que se vea bonito por fuera, pero en la casa, en la realidad, no es verdad. Muy bien. Entonces Jesús fue duro con ese grupo. Ahora, ¿cómo fue en general Jesús con la masa, con la gente? Una palabra que yo creo que es clave es compasión. Jesús tuvo compasión. Mateo 9, versos 35 en adelante. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos,
proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tuvo compasión de ellas. Jesús tuvo compasión de la gente. A mí no me gustan en general las masas, los grupos grandes, ¿verdad? Me pone un poco complicado cuando recuerdo, iba al estadio cuando joven, ya sentir que tenía que andar empujando con otro para meterse, ya eso me incomodaba. O a veces las masas también me ocasionan un sentido de inseguridad. Pucha, ¿qué va a pasar, verdad? No sé si la ha tocado alguna vez. Yo estudié en la Universidad de Chile, ¿verdad? En Santiago, y era todo ese tiempo de las protestas que había en contra de Pinochet. Y recuerdo que estábamos en plena clase, ahí en Pío Nono, y una vez entró una bomba lacrimógena que se metió por el vidrio del aula, y todos saliendo corriendo, ¿verdad? Y todos empujándonos. Qué miedo, ¿no? Qué situaciones de la masa, ¿verdad? Porque no sé si íbamos para afuera, si íbamos para adentro, si me iban a confundir, si tenía que correr para allá, para acá. La masa a veces tiene esa cuestión de que es como una marea que no sabes para dónde va. Pero Jesús, viendo a esa gente que lo apretujaba muchas veces, hay muchos textos de la Biblia que dice que incluso para tocar a Jesús, como había tanta gente alrededor de él, algunos se tiraban, cual concierto de rock, ¿verdad? Se tiraban encima a caminar sobre la gente, para alcanzar a Jesús. O sea, de eso estamos hablando. Pero Jesús, a esas personas que actuaban de esa manera, cuando las miraba, ¿saben lo que él sentía? Compasión, compasión, compasión. Entonces, cuando yo pienso en el mundo, ¿qué es lo que yo tengo que tener en mi corazón? Compasión. Cuando yo veo las noticias, ¿qué debo tener? Compasión. Cuando veo a los grupos homosexuales tratando de avanzar en este tiempo, ¿qué tengo que tener yo? Compasión por ellos. Compasión incluso por las mujeres que quieren ahora abortar libremente. Compasión por ellas. No quiero separar esto, ¿verdad? Y quiero que me entiendan bien. El mundo, es decir, la gente, nosotros tenemos que tener compasión y amarlos. Es verdad que hay un sistema detrás, pero en el accionar de Jesús, cuando él vio a la gente, siempre, siempre, siempre fue compasivo. Siempre, siempre, siempre fue amoroso. Siempre, 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 salvo una excepción, los religiosos. Salvo una excepción, los religiosos. Con todos los demás fue muy amoroso. Entonces yo tengo que tener un corazón compasivo. Entonces, ojo si de repente nos presionan para hacer una iglesia muy militante, en el cual, digamos, nosotros tenemos que ir a la calle, ¿verdad? Hacer gritos, si están los de allá, nosotros vamos a gritar acá. Yo cuestiono un poco ese sistema. Lo cuestiono porque da una falsa imagen del verdadero cristianismo. Por eso yo creo que hay que tener ojo con esa posición. Y lo digo con alta responsabilidad. En la última, cuando fue el tema de la toma del Capitolio en los Estados Unidos, hace unas semanas atrás, cuando los partidarios de Trump, y no es que todos eran los partidarios, sino que un grupo muy radical, ¿verdad? Fue hacia adentro, que no representaba a todos para limpiar bien la cuestión, porque hay que decir la verdad completa. No era que todos los partidarios de Trump, ellos querían hacer algo, sino que un grupo muy extremista fue y se metió allá adentro. También el ambiente previo era muy raro. Hay varios videos que circulan, ¿verdad? Y había grupos cristianos que estaban ahí también en esa gran manifestación de miles de personas. Y vi yo un video en que aparece el pastor hablando, ¿verdad? Y algunos tocando la guitarra, y de repente aparece alguien a provocar, porque eso es lo que generan todas estas situaciones. Viene alguien a provocar a estos cristianos que estaban ahí, que yo creo que son cristianos lindos, deben ser gente buena, pero vienen a provocarlos, y ahí hay una imagen que para mí me destroza el corazón. Aparece un hombre desde afuera, dentro de los no cristianos, ¿verdad? Y empieza a gritar, ¡ah! Así como un demonio, así, ¡ah! Y aparece delante de ella, se le para una mujer del grupo cristiano y empieza a decir, Jesús, Jesús, y empieza a gritarle, Jesús, 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 y grito, 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 como una confrontación de quién estaba gritando. Y yo lo que percibo ahí es que ya no está Dios, está el grito, está nuestra carne, está nuestro miedo. Y Dios no actúa así porque Dios no lo necesita. Yo no me convertí, ni tú te convertiste porque alguien te gritó.
Nos convertimos porque alguien nos invitó, porque alguien nos amó, porque alguien se acordó de nosotros. No fue porque alguien me enrostró que era un miserable pecador. No nos convertimos porque nos gritaron cuán perdidos estábamos. De hecho, si lo hubieran hecho, yo me habría escapado. Me habría escapado. Habría ido en otra dirección. Pero ¿qué fue lo que cautivó? Lo que cautiva es lo que hace Jesús. Jesús recibía a la gente. Se relacionó con los pecadores. Ese es el sexto punto. Se relacionó con los pecadores. Y ahora sí, afírmense bien, porque este es el último punto, pero pónganse el cinturón de seguridad, porque ahora vamos a entrar a una zona de turbulencias. Al final, cuando pensaban que el viaje estaba todo tranquilito, ahora viene zona de turbulencias. Mateo 9, versos 9 en adelante. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, estaban en la casa de Mateo y había un montón de publicanos, todos traidores, y además de los traidores llegaron varios pecadores, dice la Biblia. Verso 11. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús andaba buscando pecadores, hermanos. A veces nosotros como iglesia andamos buscando gente buena. Andamos buscando gente como santa. Y saben, a veces son los peores, porque se creen buenos. Jesús anda buscando pecadores, gente que tiene una conciencia que su vida es un desastre, gente que sabe que son personas que han fallado. Eso anda buscando Jesús. A veces yo ando buscando como gente para el club. Me pasaba a mí en la universidad. Éramos todos, ¿verdad? Estábamos estudiantes de Derecho, era lindo, ¿verdad? Entonces yo dije, habíamos varios estudiantes de Derecho dentro de mi grupo de jóvenes en la iglesia presbiteriana donde yo me crié. Y entonces yo pensaba, ¿y si le agregamos unos cuantos más? ¡Wow! Va a ser un grupo súper, súper cool, digamos, porque ya hay varios que estudian medicina, otros estudiamos derecho, y al final terminamos como algo que no sé si lo puedo mencionar porque estamos en Facebook y me pueden censurar, pero algunos grupos religiosos, ¿verdad? Que juntan a gente solamente que piensa como ellos, que tienen una situación parecida, que se mueven en ciertos círculos, y todos los demás no pueden entrar. Eso ocurre cuando uno anda buscando ciertos perfiles y cierta gente buena. Pero Jesús no buscó gente buena, buscó a pecadores. Por eso los encontró a ustedes y a mí. ¿O pensaron que los llamó porque ustedes eran gente tan interesante, tan capacitada, tan educada, ¿no? Que ustedes le hacían bien al reino? ¿Eso pensaron? La Biblia dice que todos los hombres de este mundo están muertos en sus delitos y pecados. Todos. Y eso te incluye a ti y a mí. Ahora ya no, porque el Señor nos ha perdonado y nos ha lavado, pero de ahí somos. Ese es nuestro barrio, todos venimos de allí. Entonces no me escandalizo cuando yo veo a un pecador. No tengo que escandalizarme si veo a un travesti o si yo veo a una persona que está, bueno, fumando marihuana en la playa, como ahora está muy de costumbre. Quizás tengo que cambiar mi corazón en este punto y ver cómo Jesús se relacionaba con ellos. No sé, ¿cómo podría poder contextualizar esto? Quizás yo podría ir a una población ahí en Viña Alto o en Glorias Navales, o quizás podría irme mejor a Valparaíso, ahí en la, ¿cómo se llama? Montedónico, y yo ir ahí, ¿verdad? Y ir a la casa de un narcotraficante y entrar allí y ir a comer con él. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hacemos? A veces por miedo, obviamente. Y después si ven al pastor entrando en la casa del narcotraficante, ¿qué pensarán? ¿Que anda buscando el diezmo del narcotraficante? ¿O será que está en el lugar donde Dios quería que estuviéramos? Saben, hermanos, esto es una revolución. Es decir, si nosotros queremos ahora entender este mundo en los últimos tiempos que nos tocó vivir,
Vamos a tener que ir hacia una revolución, porque si no, no va a resultar. Tenemos que ir hacia un mundo necesitado, partiendo por mi persona y por tu persona, porque conocemos la verdad. Entonces tenemos que ir y movernos con los que son poco probables. Es decir, júntense con aquellos que tienen pinta de no. Júntense con gente que tiene cara como que se está yendo al infierno. Júntense con personas que nos parecen incluso hasta malvadas, pero no para que ellos influyan en nosotros, sino para que nosotros influyamos con Cristo en sus vidas. Es el propósito. A Jesús le llamaron amigo de pecadores. Mateo 11 dice así, versos 16. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mirad un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Así le decían a Jesús, amigo de pecadores. Yo escuché un sermón maravilloso hace muchos años atrás de una persona que yo admiré mucho, falleció la semana pasada, Frank Dietz, que fue uno de los líderes de Operación Movilización, una de las agencias misioneras más grandes del mundo. Él fue director del barco Dulos por muchos años, como por 20 años. Y él lo escuché esa prédica, amigo de pecadores, que nos invitó a ser amigos de pecadores. Ese sermón marcó mucho mi vida, al momento de yo saber con quién quiero también moverme. No estoy diciendo yo que tú peques, no es amigo del pecado, sino amigo de pecadores. Tenemos que hacer la distinción. Conozco a cristianos que cuando van a un asado, ¿verdad? Como que se pegan el gran transformer, es decir, entran al asado, ¿verdad? Y dicen, como son mis amigos pecadores, me voy a hacer judío como ellos o me hago débil como ellos, y empiezan a hablar a garabato limpio, empiezan a reírse de los chistes que van debajo de la cintura, y toda esa cuestión empieza a caerse, ¿verdad? Y no es que yo estoy relacionándome con los pecadores, dicen, pero en realidad eso es relacionarse con el pecado. Eso tiene que ver con transigir nuestra identidad, y Dios no nos está pidiendo eso. Nos está diciendo que nosotros vayamos y seamos luz para esa gente. La luz incomoda, decir la verdad también incomoda, pero eso es a lo cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a estar ahí con la gente. Cuando comenzó el ministerio público de Jesús a sus 30 años, la primera actividad que tuvo fue en un matrimonio. Esto es algo para remarcarlo. El ministerio de Jesús comienza en una fiesta. Y no invitaron a Juan el Bautista, invitaron a Jesús. Y lo invitaron con todo el grupo. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y yo creo porque Jesús era alguien que sí, daban ganas de invitarlo a un matrimonio. Daban ganas de invitarlo. Yo creo que era una persona que tenía un corazón abierto para los demás. Y él tenía cara de sí para los demás, para recibirlos. Y el milagro, él transforma el agua en vino. No transformó el vino en agua. Y esto me habla de un Dios que está más allá de las cosas externas que a veces a nosotros nos esclavizan tanto y que hacen que el cristianismo parezca como insípido o alejado de la realidad. Porque Cristo era capaz de festejar, era capaz de alegrarse por esa pareja que estaba allí, y los alegró con más vino. Resultó que se acabó el vino, entonces eso era motivo de vergüenza para la familia de la casa, esa era la razón. Entonces, para que no cayeran en esa vergüenza, el Señor multiplica el vino. Entonces, Él es bueno para eso, para estar allí, para relacionarse con la gente. Hagamos eso también, hagamos eso. Relacionémonos con las personas, saludémoslos, hablemos con ellos, a los improbables. Dije que tenía 6 puntos, pero ya voy como en el 8, ahí va en punto 8 ahora, y con este sí termino. ¿Hizo Jesús alguna alusión al mundo político, es decir, al sistema? Porque solamente hemos hablado de Jesús, cómo se relacionó con el mundo en cuanto a la gente. Pero ¿hizo Jesús alguna alusión al sistema? Pablo hace una alusión en las cartas. En otra prédica vamos a hablar de cómo Pablo habló del mundo espiritual y la batalla espiritual. Pero Jesús
no hizo ninguna alusión al mundo político salvo una en todo el Evangelio. Y que en realidad él la hace como respuesta a una trampa que le hacen, pero él no cae en la trampa y responde, y es la única opinión política de Jesús. Así que afírmense, esta es la opinión del Señor. Mateo 22, versos 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me pones a prueba, hipócritas? Mostrarme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Es la única opinión política de Cristo en la Biblia, la única. Entonces tomó la moneda, ¿verdad? Y dijo: bueno, ¿y qué es lo que ven ahí? Aparecía la efigie, el rostro del César. Entonces él dijo: bueno, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Tenemos que aprender a hacer esa separación entre el sistema y la gente. A veces confundimos el sistema con la gente y eso a la iglesia nos puede llevar a un camino que no es el camino de Dios. Tenemos que aprender a separar el sistema de las personas. Es verdad que a veces es difícil cuando escuchamos a personas que tan agresivamente hablan en contra del cristianismo o que tienen ideas que son aberrantes y los dicen además muy libres, muy sueltos, ¿no? Eso nos causa molestia y rabia, indignación muchas veces. Pero tengo que aprender a separar el sistema, el diablo que está detrás controlando el sistema, a las personas. Dios ama a las personas, ama a todas las personas y quiere que todos sean salvos. Eso dice la palabra de Dios. Quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces, ¿cómo nos relacionaremos con este mundo? Solamente hemos hoy día hablado acerca de la vida de Jesús, con compasión, buscando a los necesitados, a los poco probables, a los que la gente llama pecadores o traidores, la gente que en el fondo es como esa paria que a veces está ahí. Tenemos que ir allí, tenemos que ir allí. Tenemos que tener cuidado de transformarnos en religiosos y hacer un cristianismo que nos acomode, ¿verdad? Y que de alguna forma nos permita vivir en esa burbuja que muchas veces anhelamos, pero no tiene nada que ver con el reino. El reino tiene que seguir corriendo. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que ir donde Dios nos diga que vayamos. Esa es nuestra función. Y es un reino de esperanza. Por eso vamos a los quebrantados de corazón, a los débiles, a los que están endeudados, a todos aquellos nosotros tenemos ahí por delante. Entonces, mi llamado para ustedes hoy es: hagan la diferencia. No confundan el sistema con la gente. Amemos a la gente, aunque sean difíciles de amar. Recordarles que ustedes y yo también éramos difíciles de amar. Hacemos harto mérito para estar en el club de los excluidos. Pero por la pura gracia y misericordia de Dios, mire dónde estamos. Por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ¿qué haremos frente a las próximas marchas que nos inviten o a veces vivir en esa burbuja dentro de los muros? Yo creo que tenemos que salir a amar nomás, hermanos. Salgamos a amar a la gente. Hablemosles de que hay un Cristo que salva, que restaura, que cambia, como era el testimonio que nos contó Carmen Gloria un poco antes. Y esa sea nuestra función. El reino crece en el corazón de la gente. Cuando alguien se convierte, el reino se extiende. Se convierte en la señora, se convierte en los hijos, es increíble, tiene un potencial multiplicador muy grande. Y eso transforma una nación. Aspiramos, y yo creo que como iglesia, y yo espero que ustedes tomen esto también y lo consideren, hacemos un mejor beneficio a nuestra sociedad y a nuestro país evangelizando que protestando.
¿Saldremos a protestar algunas veces? Yo creo que sí, algunas veces habrá cosas que tendremos que salir a protestar. Si hay injusticias, si hay cosas que están mal, yo creo que está bien. A mí no me escandaliza eso, honestamente a mí no me escandaliza. Pero me escandaliza que como iglesia no estemos predicando el evangelio del reino. Eso sí aún me produce más escándalo. Pienso que la transformación viene no por transformar la constitución, sino por transformar el corazón de la gente. ¿Es buena una constitución nueva? Sí, es bueno, es bueno. Pero lo que transforma el corazón de la gente es Cristo Jesús. Y ese es nuestro mensaje. Bueno, seguiremos hablando de esto, si Dios así lo permite, en otros tiempos, hablando un poco cómo lo enfrentó Pablo, cómo enfrentaba él el mundo, porque él sí habló del sistema. Él sí se hizo cargo de esa parte, pero también es interesante que estudiemos cómo él lo hizo. Vamos a orar para terminar y luego vamos a ir a la Santa Cena, que nos recuerda algo muy claro. Nos recuerda que Dios amó a este mundo. Oremos un momento. Señor, te damos muchas gracias por la palabra de hoy, Señor, y te pido que llegue a cada corazón y que cada corazón, Señor, esté receptivo a tu palabra. Que todo lo que no venga de ti, Señor, sea desechado, pero que lo que viene de tu corazón sea aceptado en cada uno de nuestros corazones. Te pido, Padre amado, por madurez como iglesia, para saber cómo vivir en este mundo que nos tocó vivir, con las características que tiene, Señor, no tratando de escapar de nuestra realidad, sino que enfrentando la realidad que nos tocó vivir. Danos sabiduría como iglesia para saber cómo relacionarnos con el mundo, un mundo difícil, un mundo contrario, un mundo que quiere incluso callarnos. Señor, enséñanos a saber cómo amarlo, cómo tener compasión, cómo ir en búsqueda del desvalido, cómo tener contacto con los pecadores, Señor, con aquellos que son los poco probables. Te pido, Padre Santo, que abran nuestros ojos, Señor, también a las realidades que nos rodean. Y te pido tu bendición para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Y te ruego que esta semana empecemos a relacionarnos con el mundo, llevando el reino a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Waldo. Qué buen desafío esto de llevar el reino al mundo y amar a la gente. Creo que es parte de la misión que tenemos como iglesia. Y sí, gracias por eso. Quiero pedir a Mari que siga ahora con la parte de la Santa Cena que ella ha preparado junto con Javier. Damos gracias al Señor por este privilegio de compartir esta Santa Cena y después de escuchar esta preciosa prédica. Gracias, Señor. Esta Santa Cena, esta copa de bendición, donde estamos todos juntos como un cuerpo, unidos. Damos gracias al Señor. Significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por esto formamos un solo cuerpo. Así en su espíritu somos uno. Hemos estado unidos con Él en la semejanza de su muerte. Sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Javier. Sí, en Lucas 22, del versículo 14 al versículo 20, Jesús nos invita a celebrar la Santa Cena y también Él lo hizo junto a sus discípulos en esa última cena. Y si leemos, dice, porque os digo que no la comeré más
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó el pan y lo dio gracias, lo partió y los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Los invito a comer y a servirnos del pan, que es el cuerpo de nuestro Señor. En 22:20 dice también: de igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomemos la copa y bebamos de ella también, en honor a nuestro Señor. Así como en Apocalipsis se postran ante el Cordero de Dios con un nuevo cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado, Señor, y con tu sangre nos has comprado, nos has redimido para Dios de toda raza y lengua, pueblo y nación. Pagó el precio con su sangre, que es vida. Al tomar la copa, recordaremos lo que a Jesús le costó para pagar este precio por el perdón de nuestros pecados, dándonos también un sentido profundo y eterno para nuestras vidas. Es el valor que Dios nos ha dado a cada uno. Padre, gracias a tu amor a través de la sangre de tu Hijo. Gracias por este momento en que Cristo nos ha hecho libres, por tu presencia, porque deberíamos de estar la humanidad completa rendidos a tus pies y en profunda gratitud por Jesús, tu Hijo amado, y su sangre derramada en la cruz. Así es como Javier nos ha invitado a beber de esta copa que simboliza su sangre derramada en el Calvario por todos nosotros, para salvación, para sanidad y perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, qué bueno terminar con este momento de comunión. Y mi oración es que todos sean fortalecidos por esta cena especial que nos da fortaleza en nuestra vida espiritual, y que podamos enfrentar la semana en el Espíritu Santo, en su poder, en su reino, y moviéndonos de acuerdo a los principios de Jesús, que seamos como Él en este mundo. Y para eso yo les bendigo, Señor.